puede. Sorry? La hierba ahora no puede. Ah, you speak Spanish? Sí, muy poco. Muy poco. La hierba ahora no puede. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. El viejo y sabio refranero español aquí falló. La mala hierba también muere. Charles Manson, ya octogenario, dejó de existir en una prisión, fue encarcelado horas después de los acontecimientos que sobrecogieron al mundo entero. Para algunos fue el final del sueño hippie, el final del sueño americano, una familia enloquecida, la familia Charles Manson, una especie de criptosecta, entró en la zona más protegida de los famosos, de las celebrities, y a sangre y fuego y con especial saña cometieron uno de los más atroces crímenes que se recuerdan. Es noticia Charles Manson, vamos a hablar de él, de por qué se ha convertido extrañamente en un icono, por qué muchas personas, creo que sin saber muy bien qué es lo que hizo, qué es lo que organizó, qué es lo que ideó, llevan su rostro como si fuese uno de los iconos del siglo XX. Es increíble. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasaba dentro de su cerebro y cómo era capaz de convencer a alguna gente? Les voy a decir una cosa y es importante. El tema de Charles Manson, y no es ningún tipo de butad ni de exageración, sí que genera, ya han pasado 50 años prácticamente, y estamos acostumbrados a todos, dirán ustedes, pues sí que sigue generando ciertos efluvios que no son recomendables para todos los públicos, sinceramente lo digo. Por ejemplo, Karen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Al ver a las ejecutoras, a las chicas de la familia, a las personas que entraron en la casa de Sharon Tate, cuchillo en mano, ¿a qué ha ocurrido con miembros de nuestro equipo? Se produce un escalofrío inmediato. Vamos a hablar de las biografías de estas mujeres. Algunas todavía viven, siguen en la cárcel. Siguen en la cárcel, Iker, por esos terribles crímenes que cometieron, porque ellas sí que fueron las autoras, entre otras personas, de los asesinatos que se llevaron a cabo en 2 noches consecutivas en esa zona de Los Ángeles, que quedó aterrorizada para siempre. Como vemos, parecen ángeles, ¿verdad? En un principio, ahora ya menos, con esas cruces que se hicieron, se marcaron a sangre cuando vieron que su líder, que Charles Manson, también lo hacía cuando se estaban llevando a cabo los juicios. Pero fíjate, hay frases de algunas de ellas como: tuve que rematar a Sharon Tate porque es que gritaba demasiado pidiendo clemencia. Te puedes imaginar el tipo de personas que eran, ¿no? Ahora muchas de ellas parece que han vuelto al camino, que quieren ser liberadas, que luchan por su libertad desde hace años, porque aseguran que Manson lavó su cerebro, lavó su cabeza. Era una época de drogas, sexo y alcohol, y de familias desestructuradas, como es el caso de estas chicas, y parece que ahora piden la libertad, por la que la familia de Sharon Tate, por ejemplo, lucha porque nunca se la den. La bellísima Sharon Tate, que bueno, era la esposa de Roman Polanski. A Roman Polanski le decían: tenga usted mucho ojo con esta película que usted ha hecho y que quizá muchos de ustedes hayan visto, aunque es muy antigua, muy inquietante, con Mia Farrow, La semilla del diablo, en el edificio de Dakota, donde murió John Lennon. Bueno, pues algunos piensan que el drama empezó ahí, pero hay códigos que siguen siendo secretos. Vamos a entrevistar a un español, a un compañero que ha podido hablar con Charles Manson y se ha quedado absolutamente conmocionado. ¿Qué le contó poco antes de morir el célebre ideólogo criminal? Bueno, es una cara evidentemente de alguien enajenado, ¿o no? Vamos a intentar descubrir algunas cosas en torno a Manson, y algunas son muy inquietantes. Por ejemplo, la visión o los presagios de la bellísima Sharon Tate antes de morir, que prácticamente eran una imagen que presagiaba, que profetizaba lo que iba a ocurrir, y está documentado. En fin, Dossier Manson será una parte importante. Yo aviso, hay componentes visuales potentes y desde luego vamos a evitar cualquier imagen escabrosa, eso ténganlo claro, pero hay algo como maligno. Tenemos que ir al fondo de esta cuestión porque es actualidad. Ha muerto un icono del mal en Estados Unidos. La familia Manson a debate y análisis en Cuarto Milenio. Pero la actualidad, como ustedes saben, jamás para, esta semana tampoco, y además con noticias mucho más positivas e inquietantes. Seguimos intentando saber quiénes fuimos, de dónde venimos, y hay una pieza perfecta que quizás sea uno de los ancestros más antiguos. Es increíble, esto es una auténtica joya de la prehistoria. Y por ello les presento a Littlefoot, el antepasado humano fosilizado completo y más antiguo de Sudáfrica. Este ejemplar, que vivió hace casi 4 millones de años, es el único fósil conocido de Australopithecus prácticamente completo. El profesor Ron Clark de la Wits University descubrió en los años 90 4 pequeños huesos del pie. De ahí el apodo de Littlefoot. En
en el conjunto de cuevas de Sterkfontein, al noroeste de Johannesburgo. Los estudiosos han tardado 20 años en sacar los huesos de la piedra, limpiarlos, analizarlos y poco a poco ir reconstruyendo el esqueleto. Los estudios realizados se publicarán en varios artículos científicos, aunque ya han adelantado que África es la fuente de todo lo que nos hace humanos, incluidas las proezas tecnológicas, las habilidades artísticas y nuestro intelecto supremo. Bueno, uno de los primeros humanos modernos en un estado de conservación perfecto que va a dar nuevas claves. África es lugar de misterios, pero América no se queda corta, evidentemente. Y viajamos a la América, una ciudad prohibida, pero ustedes saben también, muchos amigos del continente americano que nos siguen, y en Argentina especialmente, lo hacen como con una sensación de terrible drama, porque ya son muchas las semanas con un submarino desaparecido, con más de 40 tripulantes, no sabemos nada, y verán, los especialistas, y aquí conocemos algunos en náutica, en naufragios, en incidentes en alta mar, están conmocionados también. ¿Por qué? ¿Cómo es que no ha aparecido ni rastro? ¿Dónde están esas víctimas? ¿Ocurrió algo que no se ha contado? ¿Hubo un incidente? ¿El Ara San Juan es víctima de una conspiración? ¿Cómo no se ha encontrado nada? Para algunos está tapando parte de la información. Bueno, hay que saber por qué dicen esto expertos, repito, marinos en incidentes ocurridos en esa zona. Pasó precisamente en unas tierras llamadas las del fin del mundo. Pero América también es noticia porque no muy lejos, bueno, relativamente, en Guatemala se ha hablado de una ciudad perdida y de un explorador que llegó a saber que hubo una cultura de la que no se sabía nada. La típica historia de película que ahora se rememora gracias al hallazgo de documentos. O sea, al hallazgo de tecnología, sobre todo. El Museo Británico se ha unido a Google para digitalizar la colección y documentos mayas nunca expuestos del explorador británico Alfred Maduslay. Gracias a esto, el público podrá acceder por internet a fotografías, moldes de monumentos y documentos científicos que se guardaban en los archivos del museo. La colección del estudioso inglés ofrece una visión única de la civilización que floreció entre el 250 y el 900 después de Cristo en el área que hoy ocupan Guatemala, sur de México, Honduras, Belice y El Salvador. El explorador viajó por Centroamérica en las décadas de 1880 y 1890, documentando de manera científica enclaves mayas como Tikal o Guarguao. Bueno, es muy curioso porque observar el contraste una vez más entre las piezas de los mayas, una de las culturas más inquietantes de todos los tiempos, y el escaneo, la digitalización, unir el nombre célebre ya en todo el mundo como otro icono, Google, con la antigüedad de estos individuos que creían fielmente en un fin del mundo, en una transformación, es impresionante. Una cultura concreta desaparecida y ahora la tecnología informática de alguna manera que nos lo devuelve. No hay mucha tecnología informática, lo que ya es mucha sensación de misticismo. Medjugorje, nosotros estuvimos allí, Cuarto Milenio grabó, es un epicentro que sigue provocando fenómenos de milagros para algunos, de visiones para otros, algunos fenómenos también un poco terroríficos, hay que decirlo, aquí nos lo contaron. Bueno, Medjugorje es noticia, ¿por qué? Pues Medjugorje en Bosnia, el lugar donde desde 1981 se aparece presuntamente la Virgen, por fin ha conseguido que el Papa permita allí el culto. Así lo ha proclamado el arzobispo de Varsovia, asegurando que ya no está prohibido y no debe hacerse en secreto. Con este decreto ya se pueden organizar peregrinaciones oficiales y los sacerdotes podrán dar su bendición a los fieles. Lo cierto es que desde que unos jóvenes aseguraron que la Virgen se les estaba apareciendo, miles de personas han acudido hasta este lugar donde hoy se levanta un santuario y se habla de milagros solares y curaciones inexplicadas. Bueno, muchas personas, algunas que estuvieron aquí con nosotros, hablaban incluso de sucesos en personas nada crédulas, de hieratismo en ese lugar concreto. Son lugares de poder. ¿Cuál será el trasfondo? Déjenme que les cuente, esto es una pequeña anécdota que me ha impresionado, pero de verdad. Nuestro amigo Nacho Navarro nos traía el tema de la ermita Dorante, con las pruebas a Paco y las pruebas a él mismo, y hablando simplemente de un lugar de poder en España. Y me decía Nacho, y lo decía en las redes sociales, en Nave del Misterio, decía: Iker, este es el efecto milenio. Bueno, cuando os preguntáis cuál es el efecto cuarto milenio, en este caso durante aquel reportaje de la ermita, pues este es el estado del parking. Que no cabe un coche más, les acaban de llenar el pueblo a los 3 habitantes y ahora, durante el día de hoy viernes, llevan más de 300 visitas a la ermita, de las que no acostumbran a tener en un día como este más de 20.
Así que espectacular. Y las vistas sobre todo. Efecto cuarto milenio. Miles de personas, cientos de coches, la carretera bloqueada, perfecto, sin ningún problema, la gente, pues como son ustedes, realmente honestos y legales, pero queriendo conocer ese sitio que salió en cuarto milenio. Nunca habían visto en Orante, en esa zona cerca de Jaca, algo parecido. Bueno, entre comillas, sin saber lo que hay, por supuesto, una especie de Medjugorje que es visitado repentinamente. Bueno, ahora que nos cuenten las por la experiencias, fuerza. Claro, ¿no? ahora tenemos Los que hechos que han recibir vivido, todo eso, ¿no? claro. Pero qué bonito es ver que se habla de un tema con todo el respeto, de una serie de pruebas, y que el fin de semana siguiente hay miles de personas con actitud absolutamente abierta y amable de ver qué pasa ahí, porque lo ha contado Cuarto Milenio. Gracias por ser como son y por convertir este programa en un fenómeno social que va mucho más allá de la pantalla. Se lo agradecemos. Bueno, casi traspasa la pantalla también este fósil por lo raro que es, ¿no? Pues sí, en Mongolia se ha descubierto el fósil de un extraño dinosaurio con aspecto de pato que vivió hace más de 70 millones de años. Se trata de un terópodo anfibio que habitaba desde el Cretácico superior en humedales y estaba emparentado con el Velociraptor. El esqueleto del Hansacaraptor scullei ha sido hallado casi completo, incrustado en una roca donde se pueden observar cómo tiene una boca en forma de pala muy útil para encontrar presas en aguas turbias. Sus pequeños dientes le habrían ayudado a atrapar peces diminutos y su espina dorsal flexible y sus extremidades delanteras a modo de aletas sugieren que podía desplazarse por el agua con facilidad. Qué mezcla más extraña, ¿no? Yo era un fascinado de los dinosaurios. Se siguen descubriendo nuevas especies, pero esta especie de, nunca mejor dicho, de unión entre un ser medio marino, un ser que ya abandona las aguas y coloniza la tierra, impresionante, y una vez más, grabado en la pura piedra, las piedras, como ha ocurrido con el ser humano anterior, nos están dando su propio y sacado código. De la piedra por la tecnología, que ahí lo tenemos, que increíble. Se puede ver perfectamente cómo es el esqueleto gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, porque a lo mejor hace unos años tan solo era un esqueleto pero no podíamos saber nada más de él, y ahora los científicos tienen una ayuda muy fuerte con todas estas máquinas. Fría piedra, la de una tumba. Sí. Pero esta noticia de luz es acongojante de verdad, por lo que significa, por el sentido profundo. Una tumba es protagonista. Pues como bien decía, sí que la noticia de luz nos lleva hasta esa tumba de la que hablabas y hasta un cementerio donde, como vemos, hay tumbados dos niños. Están acostados sobre los restos de Alfred Bratzel, sargento del ejército de Estados Unidos, fallecido el pasado mes de julio a los 37 años de edad después de que fuera diagnosticado con un cáncer. Hace unos días sus hijos Mason y Mylan Bratzel visitaron su tumba por primera vez en el Cementerio Nacional de Arlington y se acurrucaron junto a la lápida para compartir una siesta con su padre y así sentirse más cerca de él. Su madre Kate Brazel, que dio a conocer las imágenes en las redes sociales, asegura que le contaron a su padre cómo el niño había conseguido un cinturón de judo o cómo fue la fiesta de Halloween, el trofeo que ganó la pequeña en natación. Hablaban con él, decía la madre, como si estuviera vivo. Y en el cementerio de los héroes. En un momento dado estamos viendo cómo el niño está como rezando, ¿no? O diciéndole algo a su progenitor, y la niña llega a quedarse dormida ahí junto a los restos de su papá. Es increíble, nos impacta porque la muerte nos da miedo, evidentemente, pero las imágenes han dado la vuelta al mundo, y yo creo que es lo maravilloso también de las redes sociales, que a veces satanizamos con razón porque pasan cosas increíbles, pero en otras hay gestos de amor que se convierten en universales, o ese niño que lloraba por el acoso recientemente y que ha convertido, o sea, un pequeño vídeo de un niño ha conseguido más que las miles de campañas oficiales sobre el acoso. Es decir, la fuerza del contenido cuando es auténtico. Y en este caso, señores, poco hay que añadir, en el cementerio de Arlington, donde nace la historia de Caballo de Troya, precisamente, de JJ Benítez, un cementerio de los héroes militares norteamericanos en Washington, y esta imagen es, o sea, ¿qué ocurre? ¿Tú recuerdas en Turquía, en Estambul, los cementerios donde la gente iba a hablar con los muertos de forma cotidiana, a comer, a hablar en aquel barrio próximo al Topkapi, y
que no lo entendíamos, Claro, pero allí aquí los niños hablaban con cementerios su papá. están siempre aislados, ¿no? No solemos tener los cementerios en el centro de las ciudades, de las localidades, los tenemos siempre a las afueras. Sí, como pero algo en este que hay que caso, ocultar, ¿no? Claro, como algo que no hay que pasar por allí normalmente. Esta imagen pero yo creo que Turquía refleja un poco pasas eso. todos los días por dentro del cementerio, si quieres, y los familiares. Y vimos las personas merendando, celebrando bodas. Nos puede parecer, claro, que insalubre. Y era como, bueno, papá, aquí estamos, mamá, aquí estamos, hermano, aquí estamos, te cuento esto. Pero de verdad, no de pose. Claro, cuando una imagen da la vuelta al mundo es porque lleva una verdad y eso es difícil de superar. Tremenda la noticia de Luz, de una especie de conexión. Los niños todavía, lo de la muerte a ciertas edades, no acaban de entenderlo muy bien y se puede producir todavía el diálogo. Seguramente ellos, como casi siempre, tienen la razón. Vamos con Mundo Insólito. Nos vamos hasta Australia. Fíjate, imágenes apocalípticas. La gente creía de verdad que se acababa el mundo. No me extraña. Y Madre justo mía. es que unas fechas antes, muy poquitos días antes, había salido una noticia precisamente en Australia de una lluvia de arañas venenosas. Que claro, ya tenían alerta a todos los ciudadanos australianos. Porque son fotografías, ¿no? Solamente hay fotografías. Arañas viudas negras de reloj de sol que te pican y te avían. Y de repente se encuentran en los cielos con que el mundo se acaba. Fíjate el movimiento de las nubes, hasta tal punto que los medios de comunicación dan estas imágenes de lo que está ocurriendo y hay muchos que se plantean si eran falsas, ya. Si alguien las estaba creando por ordenador, y no, es algo que estaba pasando allí en los cielos. Con todo esto del cambio climático, que estamos acabando con la Tierra, pues algunos incluso empezaron a rezar diciendo que esto se terminaba en ese momento. Creyeron que era el fin del mundo. Sí, sí. Nos vamos ahora con algo que fue el fin del mundo, pero para quien lo vivió. Tú imagínate una casa en la que vives desde hace pocos meses, este personaje y su hermano, una escalera. Allí había muerto la anterior inquilina, pues hacía menos de un año. Compran la casa. Uno de ellos se levanta de madrugada porque escucha unos pasos. Sigue escuchándolos, se asoma a esa escalera y con el teléfono móvil alumbra y hace una foto. ¿Y qué sale? Pues la foto de la anciana. Sí. La anciana, que se ve además perfectamente, ¿verdad? Vemos aquí la cara. Perfectamente. El cuerpo, la mano, parece incluso que como... está sonriendo, ¿no? Parece. Exacto. Bueno, pues resulta que han verificado que es la anciana que vivió allí tantos años, que había sido su casa desde siempre. Ellos no la conocieron en ningún momento. ¿Ellos llegan a ver la figura? No. O sea, ellos solo oyen se ve pasos. Ellos oyen pasos. Y hacen la foto porque creen que pasa algo. Porque creen que pasa algo y sale la efigie de esta mujer, de la anterior dueña. Sorprendente. Claro, ahora están acongojados en la casa porque creen que todavía sigue siendo habitada por esa por lo menos mujer. sonríe. Seguimos. No se ve tampoco muy bien, parece que sí que es amable la señora, pero seguro que sí. Hay que tener cuidadillo. Y acabamos con otras imágenes también, en este caso de un objeto volante no identificado en Rusia. Ajá, sí. En Rusia está pasando absolutamente de todo. Ya no sabemos si son... Objeto triangular. Claro, pero ya no sabemos si son algún tipo de armas que están probando o no. Allí nadie dice nada, la callada por respuesta. Lo cierto es que un objeto triangular con luces perfectamente está siendo filmado por toda la ciudad. Dicen que no hacía ningún tipo de ruido, que viajaba bastante lento, no podía ser un avión, y como vemos, esas luces en ocasiones van cambiando, pero se ven perfectamente en un momento dado como es un objeto, la sombra de un objeto completamente triangular. Pues Así es un caso, a partir del año 89-90, somos conscientes, los que, digamos, seguimos el tema de los ovnis con cierta pasión, de un nuevo modelo, y siempre ha estado el debate entre si es un artilugio que realmente es humano, pero clandestino, o un nuevo tipo, vamos a decirlo, de aeronave de otra inteligencia. Los llamados triángulos voladores aparecieron en Bélgica, en una aldea muy famosa, con policías, militares, y esto me recuerda mucho a esas filmaciones. Hay expertos que dicen que es ovni tipo TR-3B. Yo no sé si ellos han viajado y tienen toda la lista de son ovnis, las categorías que hacen, ¿no? Pero realmente, objeto triangular, tipo humano, no humano, ustedes decidan, es difícil, pero desde luego debía estar ahí. Como estaba ahí Charles Manson, diciendo cosas como que poco menos iba a haber una gran batalla mundial contra la raza negra, esto hay que decirlo como él lo decía, y que él iba a ser el Mesías, se iban a esconder e iba a ser el Redentor. ¿Ustedes pueden creerse que personas siguieron a alguien que decía estas cosas
y mataron en su nombre. Pero algo más inquietante, ¿solo son estos casos? ¿Hubo otros en la lista? ¿Hubo otras ejecuciones? Estrellas de cine, productores discográficos, estrellas de la música, vivieron aterrorizados, y algunos dicen que todavía continúan, por la familia. ¿Qué pretendían? Entramos en el dossier sobre Charles Manson poco después de su fallecimiento. I live in the underworld because I'm very mean. I am very mean. You understand what I'm saying when I say mean? Yeah, I understand you, yeah. I'm very mal hombre. I'm nasty. I don't play. I shoot people. I do bad. I'm a mean guy. I'm an outlaw. I'm a criminal. Do you understand that? En la historia trágica de Charles Manson y la familia hay una cara oscura, la del protagonista terrible de estos acontecimientos, o del ideólogo, o el muñidor de todo lo que pasó. Y por supuesto hay un rostro mucho más angelical, más luminoso. Sharon Tate era una actriz prometedora, de exuberante belleza. Se había casado con Roman Polanski, que ya era un importante director. Y a Roman, como les decía antes, muchos en Hollywood le habían advertido: no toques el tema del diablo. Estamos 5 años antes del Exorcista y de aquel boom del asunto de las posesiones. La inquietante semilla del diablo le trajo muchos problemas. Lo que pocos saben es que la propia Sharon, en uno de sus primeros papeles protagonistas, había estado en una película llamada Eva y el Diablo. En fin, ella vivía en una confortable paz, en una casa en la mejor zona de las colinas de Los Ángeles, en una tranquilidad casi absoluta, pero aquella noche concreta, 3 años antes de los crímenes, 3 años antes de que unas alucinadas, cuchillo en mano, le arrebataran la vida y la de su hijo de 8 meses en su vientre, ella siente una sed tremenda, una sed irrefrenable, algo que le hace despertar de la novela, salir de la habitación y como un autómata bajar los enmoquetados peldaños que se dirigen a la cocina-salón típica americana. Es la madrugada. Entonces, en el umbral de lo que es la llegada del salón, ella distingue algo, una especie de forma, de figura, de volumen oscuro, pero rápidamente se frota los ojos y sería eso, una imaginación, el sueño, la somnolencia. Llena su vaso de agua, bebe de un gran trago, está poniéndose otro para llevárselo a la alcoba, gira sobre sus pasos, sobre sus talones y vuelve a subir los peldaños. Y en ese momento algo llama su atención, algo que no he visto en un principio. En mitad del salón, en el suelo, agazapado, acurrucado, como queriendo no ser visto, hay un individuo, un ser, una figura, sexo indefinido, alguien en posición fetal. Imaginen el susto, el impacto. Ella intenta dar un grito y se le ahoga prácticamente. El vaso tembletea en su mano, se apoya la espalda contra la pared, observa perfectamente la imagen. No es un sueño, está ahí, es algo etéreo, parece un hombre muerto, una figura de alguien que ha sido ejecutado. Y está unos segundos observándolo hasta que ve cómo una especie de serpiente negra, de cuerda oscura, va apareciendo rodeando el cuello de esa figura. Absolutamente aterrada, corre rápidamente y casi escuchamos sus pasos retumbando en la moqueta de los peldaños. Ha visto un fantasma. Es lo que ella mantuvo siempre. Curiosamente, la forma en que ejecutaron a Sharon Tate es idéntica en postura y con la soga a cómo vio esta especie de alucinatoria presencia de madrugada. Así empieza nuestra historia, porque esta crónica negra, por supuesto, está teñida de misterios. Ahondemos un poco más. Ha muerto Manson, tenemos que saber de quién estamos hablando. Cuando el expresidiario y delincuente habitual Charles Manson llegó a Los Ángeles de finales de los años 60, encontró el caldo de cultivo para que medrara una personalidad psicopática y narcisista como la suya. Las comunas hippies estaban repletas de jovencitos ingenuos dispuestos a aceptar como líder a alguien que tuviera el suficiente carisma y capacidad de convicción. Manson incluso consiguió relacionarse con algunas celebridades como los Beach Boys o el cantautor Neil Young, a las que pensaba utilizar como trampolín para abrirse paso en el mundo de la música. Why won't they let us testify?
no tardó en hacerse con un grupo de seguidores, cautivados por su capacidad de manipulación y su verborrea pseudomística y alucinada. Manson se creía un profeta, un elegido, alguien señalado por el destino para desencadenar el apocalipsis del que nacería un nuevo mundo. Manson tenía una idea fija que transmitía a sus discípulos. Hay que cometer un crimen que atraiga la atención de todo el mundo. El 9 de agosto de 1969, varios discípulos de Manson irrumpieron en la casa de la conocida actriz Sharon Tate en Los Ángeles, que celebraba una pequeña reunión de amigos junto con otras 4 personas más. Lo que desencadenó pasaría a la crónica negra como una de las masacres más atroces, sádicas y enfermizas que hayan ocurrido en Estados Unidos. Tortura, sangre, mutilación y un despiadado ensañamiento que no respetó ni el hecho de que una de las víctimas, la propia Sharon Tate, estuviera embarazada de 8 meses. Después, los asesinos escribieron mensajes en las paredes con la sangre de los muertos. Entre las frases se hallaban títulos de varias canciones del álbum blanco de los Beatles, como Helter Skelter. Según Manson, esta era la profecía de una guerra racial que se desencadenaría gracias a ellos. Al día siguiente, cometerían 2 crímenes más. Manson no estaba satisfecho del todo con los asesinatos de la noche anterior. Acompaña a un grupo de seguidores en la búsqueda de víctimas. Tras varias horas, el grupo elige como escenario de una nueva orgía de sangre la casa del ejecutivo de supermercado Leno LaBianca y su esposa Rosemary. La pareja es brutalmente asesinada por los discípulos de Manson, siguiendo escrupulosamente sus instrucciones. De no haber sido detenidos, Manson y sus seguidores habrían vuelto a matar sin ninguna duda. De hecho, ya habían elaborado una lista de la muerte que incluía celebridades como Steve McQueen, Frank Sinatra o Elizabeth Taylor. Aunque Manson no estuvo en los escenarios de los asesinatos, la fiscalía lo presentó como un monstruo instigador a quien sus seguidores obedecían sin condiciones. ¿De dónde había sacado su capacidad de manipulación? Muy probablemente del estudio exhaustivo de organizaciones como la Iglesia de la Cienciología, los Niños de Dios o el Templo del Pueblo del reverendo Jim Jones, por alguna de las cuales incluso pasó fugazmente. Fue sentenciado a morir en la cámara de gas en 1971. La pena capital fue conmutada a cadena perpetua después de que los tribunales declararan inconstitucionales las ejecuciones en el estado de California. Según las autoridades penitenciarias, durante sus 4 décadas en prisión, Manson se mantuvo incorregible, no mostró arrepentimiento y se vio envuelto en numerosos problemas por mal comportamiento. Soberbio y pendenciero, también se vio envuelto en diversos incidentes y peleas con otros presos. En una de ellas, Manson terminó en la enfermería con diversas quemaduras cuando un recluso intentó quemarle vivo usando líquido inflamable y un encendedor. Todas esas circunstancias y la justificada alarma social han sido la razón por la que ninguna de las numerosas vistas de libertad condicional a las que se sometió durante su cautiverio finalizase con un resultado positivo. En 2014, Charles Manson volvió a ser noticia al anunciarse su boda en prisión con la joven de 26 años, Upton L.A. Barton, una de tantas admiradoras con las que había mantenido correspondencia. Finalmente, ya con el permiso concedido y la fecha fijada, la boda no se celebró ante el enfado del novio al descubrir que los planes de su prometida eran los de lucrarse exhibiendo su cadáver embalsamado una vez fallecido. Con el fallecimiento de Charles Manson, desaparece uno de los grandes iconos del siglo XX, un icono de maldad y de locura, de perversidad y delirio, que ha fascinado, estremecido y repugnado a partes iguales a generaciones de todo el mundo. Para muchos, incluso tras su muerte, Manson seguirá siendo la mismísima representación del mal. Vuelvo a referirme a este libro, Manson, con esta fotografía aquí medio recortada de Editorial Bruguera. Es que me impactó mucho su lectura, dice en Bugliosi. Y en la contraportada, las caras un poco alucinadas, ¿no? Fruto de una época también. Ahora, en el reportaje de Santi Camacho, observamos esas caras en movimiento, esas caras con expresiones
Y este escalofrío, porque ¿cómo esas muchachitas hicieron eso? Se lo preguntó así el público norteamericano. Se rompían y se resquebrajaban muchos conceptos en aquel momento. Empezábamos hoy la noche, y sé que no es un tema especialmente amable, todo lo contrario, pero es la pura actualidad, por la muerte de este icono, con una frase tremenda de mala hierba nunca muere. Una conversación que mantiene Manson con el periodista español David López Canales, que ha tenido a bien pues darnos estos documentos que son interesantísimos, y yo se lo agradezco. David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue la sensación de hablar con, en el fondo, este icono, del mal pero icono, ¿no? Sí, en primer lugar, aunque parezca contradictorio, fue una cosa divertida, porque era como, he conseguido que este hombre se me ponga el teléfono, porque fue una conversación que tuve que hacer por teléfono porque no me autorizaron a ir a entrevistar a la cárcel, que es como deben hacerse este tipo de entrevistas, pero como no me autorizaron eso, entonces al principio era como divertido y luego era como, vamos a ver quién es realmente este señor. Y era extraño. Por un lado da la sensación de que es un loco que repite lo que él quiere, que te suelta letanías, pero por otro lado a mí me dijo una frase, después de decirme lo de mala hierba nunca muere, me dijo un par de frases más en español, y también me dijo en español, dice, no sé cómo se dice helter skelter en español. Lo cual me parecía como decir de repente, bueno, este señor, o sea, hace una referencia tan directa, como vacilando con el término este, ¿qué pretende? O sea, es que sigue siendo, David, un misterio de Helter Skelter, siempre ha aparecido ahí. Sí. ¿Por qué hacía referencia a ese disco de los Beatles o a esa expresión, no? Sí, pero bueno, como es la teoría que estableció Bugliosi en el caso y en el libro que luego escribió, que fue un bestseller, y decía que Helter Skelter es como llamaba la teoría esta de la guerra racial y del apocalipsis que se iba a cometer. Are you still angry with society? I never was angry with society. Is everything that you think about me distorted? No, I'm just asking. Oh, no, you see what I'm saying? But see, you have a whole world opinion. And this world opinion is made with garbage. It's trash. It's untrue. But you did something to be here. No. That's what they're selling you. I had some friends that did something. Tenía la sensación, David, de que había pasado el tiempo, había pasado una eternidad desde aquella California de los sueños lisérgicos de final de los 60, y que el tipo seguía pensando lo que pensaba en su día. Sí, él no ha variado, o sea, nunca en estos casi 50 años desde que se cometieron los crímenes hasta que ha muerto, jamás ha cambiado de postura ni de discurso. Él siempre ha dicho, yo nunca ordené, que es básicamente lo que siempre ha dicho, nunca ordené a nadie hacer nada, nunca ordené a nadie matar a nadie, ellos sabían lo que tenían que hacer, yo no soy responsable de lo que hacen otros, yo soy inocente, yo sé lo que es una conspiración y esto no es una conspiración. Siempre ha dicho lo mismo y se ha mantenido intacto en estos 50 años. ¿Podríamos resumir brevísimamente, tú como buen periodista que eres, sabes hacerlo, cuál es la teoría de este hombre, la para muchos alucinada teoría de este hombre? ¿Qué iba a pasar y qué podía hacer él y su grupo, su familia? Bueno, se supone que ellos vivían, vivían en un rancho en California, aislado en California, y entonces él creyó que iba a suceder una guerra racial en el mundo, que iban a enfrentarse los blancos contra los negros iban a salir vencedores de esa guerra, pero como raza inferior no iban a saber, digamos, dirigir el mundo, y entonces iban a recurrir a ellos, que iban a haber estado aislados y al margen de esa contienda, y les iban a pedir que por favor que dirigiesen el mundo, que ellos no eran capaces. Y entonces, como esos acontecimientos no se producían, en ningún momento se produjeron, pues lo que decidieron fue espolearles, es decir, como no llega la guerra que hemos escuchando el disco blanco de los Beatles, y entre noches de sexo y LSD, como no llega, vamos a hacer que llegue, y por eso cometen esos crímenes y hacen esas pintadas en las que se supone que ponen que van a hacer alusión como que los han hecho grupos radicales negros. Él sería una especie de salvador para su propia familia, para su propia comunidad y para el mundo entero, de alguna manera. De alguna manera sí. Yo no lo sé muy bien, yo sigo sin tener claro qué motivaciones tenía por eso, porque hablando con él incluso dices, joder, este tío es un señor, es un fulano listo, o sea, no... Además ha dicho siempre que tenía un coeficiente intelectual altísimo, que eso también le ayudaba a manipular a todas estas chicas y a estos chicos mucho más jóvenes, y yo no sé cuál era realmente su motivación, no sé si simplemente quería ser una estrella del rock, si era un psicópata realmente, si se creía
lo que había escuchado, porque también decían, por ejemplo, la gente que le trató y cómo se estableció luego en el juicio, que él no consumía drogas, por ejemplo, que cuando los otros sí las consumían, él no, para mantenerse consciente y cuerdo y ser capaz, digamos, de ir manipulándoles poco a poco. I live in the underworld. I don't tell people what to do. They know what to do. If they don't know what to do, they don't come around me because I'm very mean. I am very mean. Do you understand what I'm saying when I say mean? Yeah, I understand you, yeah. I'm very mal hombre. I'm nasty. I'm in the bull ring. I run in the bulls with the heart of the world. I don't play. I shoot people. I'm too bad. I'm a mean guy. I'm an outlaw. I'm a criminal. Do you understand that? Vas a contarnos muchas cosas y te agradezco mucho, David, que estés aquí como nexo, ¿no?, con esta historia que a veces nos parece tan lejana y que se ha hecho actualidad ahora. Cosas de su vida en la cárcel, por ejemplo, has podido averiguar. No te lo pusieron fácil, o sea, sigue habiendo un hermetismo, o antes de la muerte, por supuesto, un hermetismo en torno a la figura. Sigue habiendo problemas, decían, con el cuerpo y, bueno, en fin, un montón de historias. Llegaste a conocer a la chica que hemos visto de 26 años. Sí, llegué a hablar con ella en varias ocasiones. Sí. Ahora nos cuentas, ¿te parece, David? Porque, bueno, una cosa que impresiona a todo el mundo, especialmente fue como un shock, Carmen, lo decíamos, fue las chicas de la familia, que las ves en imágenes. Ellas también estaban convencidas absolutamente de esa misión que nosotros nos cuesta entender. Ellas estaban convencidas de cualquier misión que Manson les hubiera propuesto, porque estaban completamente manipuladas por este personaje que les daba una vida de las que le hacían olvidar su vida anterior. Eran chicas, la mayoría de ellas de clase media, criadas religiosamente, que en un momento dado se desestructura su familia, vienen de padres divorciados, algunas de ellas de padres alcohólicos, y es entonces cuando en los años 60 empieza todo el movimiento hippie, cuando empiezan las drogas, y ellas ven en este personaje un mundo nuevo. Cuéntanos, alguien que les da libertad. Una ficha de una que te haya impresionado, para luego ir salpimentando, para conocer un poco a la familia. Mira, por ejemplo, Leslie Van Houten, que es una mujer ya anciana que sigue encarcelada. Ninguno de los miembros de la familia que fue detenido ha salido nunca de la cárcel, aunque se ha pedido en numerosas ocasiones, como se veía en el reportaje, que les dieran esa libertad, y nunca se le ha concedido la libertad, siempre se la han denegado. Leslie Van Houten, por ejemplo, era una chica normal, de clase media, con la típica casa americana, con piscina, con una familia un poco avanzada, porque ya tenían dos chicos coreanos que habían adoptado sus padres, un hermano de sangre. Esa chica, en un momento dado, de ser una familia normal, pasa a ser hija de unos padres divorciados. Se rompe la familia, ella, en una edad muy mala, a los 16 años, justo cuando sus padres se divorcian, empieza a experimentar con malas compañías, con el LSD, con los ácidos, con la hierba. Se queda embarazada y tiene un aborto muy joven, hasta tal punto que aseguran que la madre obliga a enterrar el feto en el propio jardín de la casa donde vivían. Empieza a entrar en unas historias muy oscuras, muy negras, hasta que un día conoce a personas que conocen a Manson. Era una chica muy guapa, muy bella, enseguida se siente manipulada por este personaje. Dicen que era una de las más listas de las chicas de Manson, y que Manson en un principio hasta incluso la rechaza. Le dice, no, es que yo no quiero gente tan lista conmigo. Él quería manipular mejor a personas que eran más fácilmente llevables. Pero vio otra cosa que le podía dar esta mujer, que era la belleza. La belleza que tenía hacía que atrajera a otros hombres, y eso hacía que utilizara, ¿no?, que utilizara a esos hombres para cometer pequeños delitos como robos en tiendas, en casas, que hacían para que la familia pudiera sobrevivir. Contaban y cuentan las chicas de Manson que se sentían arropadas por él, pero que había que pasar una iniciación, y esa iniciación era mantener sexo con Manson. Se sentían queridas, se sentían admiradas. Tuvo hijos con muchas de ellas, no se sabe si son de Manson o de alguien más de la familia, porque eran orgías las que se realizaban en ese rancho, que había sido un antiguo plató para grabar películas de western. Fíjate hasta qué punto manipulaba a todos los miembros de la familia. La mayoría eran mujeres, ¿eh? Él decía que trabajaba mucho mejor con las mujeres, que esas mujeres no tenían relojes, no tenían calendarios, no tenían ninguna referencia temporal. Las alejaba del tiempo para meterles en la cabeza sus propias teorías, las alejaba de la familia por completo.
hacía que tuvieran hijos, que vivieran como una comuna, una familia que él nunca había tenido. Él había estado siempre hijo de madre alcohólica en diversos reformatorios, en diversas cárceles, nunca había tenido una familia. Por eso llama a la familia la que él construye con estas chicas. Y estas chicas son sus madres, las que le van a dar a sus propios hijos y a esa prole que vivirán también con él. Esta chica tan hermosa y tan bella participó en los acontecimientos. Participó. Luego nos cuentas, porque hay alguna que fue especialmente sanguinaria, Sí. que también tenía su historia detrás. En fin, la familia, no solo Manson, es que la familia, cada una es como un cuadro, ¿no? Un cuadro un poco de pintura negra, la verdad. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, a ti hace yo no sé cuántos siglos, claro. Te escuché por vez primera, es decir, Helter Skelter, algo así como atroche y moche. Me acuerdo de aquella expresión que cuando empezábamos con estos temas en la radio hace muchos años, y de nuevo nos puso los pelos de punta la historia de Manson, que da igual el tiempo que transcurra, sigue siendo como tan irracional, tan rara, tan extraña. Pero, ojo, los cometidos de esa familia parece que iban más allá, que había otros en la lista. Sí. Y que pudo haber incluso más víctimas, ojo con esto. Sí, de hecho, una de las cosas que motivaba a Manson y a la familia era sobre todo, a lo mejor este Helter Skelter era más un pretexto para canalizar el tremendo rencor social y complejo de inferioridad que podía tener Manson. No me voy a meter en el terreno de Vicente. Que ya que lo presentas, Vicente Garrido, sobre las presentaciones, bienvenido. Hola. Que nos va a hacer un perfil como él. Él es el mejor perfilador que hay en España y yo diría en Europa, ¿no? ¿Cuál es el perfil de Manson? ¿Por qué es tan enigmático? Porque es un icono, por cierto. Lo vamos a ir desbrozando. Santi. Pues efectivamente había una lista de notables, había una lista de personas sobre las que si estos asesinatos, los primeros, los de la casa de Sharon Tate y los del matrimonio La Bianca, no generaban ese Helter Skelter, pues se iría yendo en una escalada. ¿Quiénes eran esas personas? Pues eran Frank Sinatra, eran Elizabeth Taylor, Richard Burton, Tom Jones y sobre todo Steve McQueen, que Steve McQueen se lo tomó de una forma bastante personal, porque efectivamente Steve McQueen y toda América sabía que Charles Manson y una serie de sus seguidores habían sido encarcelados, pero que había unos cuantos más fuera. A partir de que se publica esa lista, Steve McQueen lleva siempre pistola encima, porque a fin de cuentas era un actor de acción, estaba familiarizado con las armas aunque fueran de atrezo, y había decidido que desde luego si la familia iba por él iban a... Cundió el miedo, Santi, en personas muy importantes que estaban, digamos, en la lista de deberes de la familia. Sí, pero es que efectivamente la policía de Los Ángeles sospecha que la lista de asesinatos de la familia puede ascender a más de 30, puede que incluso 35. Es más, que el propio Manson pudo matar desde la cárcel o ordenar a matar desde la cárcel, porque no se cortan ahí esos asesinatos relacionados. Uno de los más famosos es el de Lawrence Merrick. Lawrence Merrick hace el primer y uno de los mejores documentales sobre Manson y la familia. De hecho, le dan un Oscar al mejor documental el año que se estrena, y es el director y productor de ese documental. Pues ese documental, de entrada hay declaraciones de Manson que dice que no le gusta para nada, que le han hablado de él porque no tiene ocasión de verlo, que distorsiona su figura, que distorsiona su mensaje, etcétera, etcétera. Y Lawrence Merrick un día está en la puerta del estudio fumándose un cigarrillo, llega un joven melenudo que nunca ha sido identificado y le mete 2 tiros a quemarropa y sale corriendo. Era un espontáneo, era un antiguo miembro de la familia. Pues como ese hay cadáveres encontrados en los alrededores del rancho de Manson, en los 2 kilómetros aledaños, que todavía no han sido identificados. A día de hoy. A día de hoy. Ahí está el cadáver de Sherry Doe, que es como está todavía identificada, que no es su verdadero nombre, que es una jovencita que nadie ha reclamado, que hay testigos que la vieron frecuentar el rancho, etcétera, etcétera, y que apareció con más de 100 puñaladas en el cuerpo. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta, nadie ha calibrado hasta dónde pudo llegar el horror generado por Manson y la familia. O sea, sabemos los casos más célebres, sabemos por los que se le condenó, pero no sabemos lo que pasaba dentro del rancho, más que por los testigos y las estimaciones. Sabemos que Manson era un tipo violento, era un tipo vengativo y sobre todo tenía ese poder de manipulación y de convicción que luego, si quieres, hablamos de cómo lo adquiere.
Bueno, hay sospechas, incluso se llegó a decir si era una especie de sujeto cobaya de algún tipo de operación de control mental, se ha llegado a decir. Se han dicho tantas cosas porque evidentemente, repetimos, estamos ante un icono. Otro de los argumentos y misterios es por qué es un icono, por qué luego muchas personas reivindican con su faz algo como transgresor, ¿no? No se entiende muy bien. Pero Vicente, yo creo que nos puede ayudar a esbozar, a tener claro, casi viéndolo en pantalla, Vicente, podría hacerse un perfil, como tú harías como perfilador, ¿no?, de este sujeto. Bueno, yo creo que en primer lugar, para entender el caso de Manson hay que comprender bien la época en la que él hace esos crímenes. Bueno, Carmen ya ha apuntado algunas cosas importantes, pero bueno, yo voy a resumir lo más importante. Los años 60 implican un profundo cambio con respecto a lo que se llama habitualmente el establishment, ¿verdad? Se caracteriza porque los viejos valores están en desuso, la autoridad de los padres, de los maestros, del clero se pone en entredicho, aparece toda una serie de movimientos civiles muy importantes, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, todo el momento de liberación de la mujer, los derechos de gays y lesbianas, por supuesto todo el movimiento en contra de la guerra. Otro aspecto también muy importante es que la crítica de las religiones establecidas dieron lugar en aquellos años a una especie de culto precisamente a lo oculto, ¿no? Las sectas satánicas fueron muy populares. De hecho no tenemos que olvidar que la novela que precisamente posteriormente, muy poco después, antes incluso de morir su mujer, Roman Polanski hace la película que es La semilla del diablo, Rosemary Baby, se publica en el 67, él hace la película en el 68. Ojo que mucha gente, Vicente, dijo que eso lo iba a pagar. Polanski. Es cierto. El exorcista del año 71, La profecía del año 76, el propio Charles Manson en diferentes versiones parece ser que también propiciaba a través de sus rituales esa inmersión en lo oscuro. Manson, que lleva toda su vida en la cárcel, y cuando sale con 32 años, él que se ha acostumbrado a desarrollar todo tipo de estrategias para sobrevivir en todo tipo de orfanatos y prisiones, él cuando llega en 1967 San Francisco dice, bueno, ¿pero esto qué es? Jauja. Claro, eres un lobo de la cárcel, acostumbrado a sobrevivir enfrentándose a pandillas y a gente dura, auténticos criminales. Él en la prisión tiene que prostituirse, tiene que formar coaliciones, tiene que hacer de todo para sobrevivir. Y de pronto se encuentra con cientos de miles de jóvenes buscando paz, buscando amor. Bueno, entonces que él, como ha comentado David, es una persona inteligente, él ha leído, aunque no tiene una formación formal, valga la redundancia, importante, entonces ofrece lo que esas personas quieren. ¿Qué es lo que ofrece básicamente? Ofrece una filosofía que verdaderamente hoy en día nos hace reír, pero que en aquellos años tiene mucho sentido. Él ofrece la filosofía de que básicamente el todo es un elemento orgánico compuesto por el amor desinteresado, y que la auténtica felicidad se alcanza vinculándose, disolviendo el yo en ese amor. Y para disolver ese yo, lo único que necesitas es un gurú, un profeta que te lleve a ese estado donde te unas al todo orgánico, y es él. We've told everybody that all things are bad. Bad is not good and good is not bad. Bad and good go together. You have to accept one to understand the other. You've got to accept yourself as God. You've got to realize you're just the devil just as much as you're God. That you're everything and you're nothing at all. Europe is the United States as much as the United States is America. And America is Europe. We're all one. There's only one here. There's only one there. Precisamente al ser un icono, que es un personaje que sale en Los Simpson, ¿qué ha pasado? Ya ha sido reciclado, ya la cultura lo ha desarrollado como un icono del mal, pero en definitiva él mismo viene a ser un elemento paródico de sí mismo. Pero no tenemos que olvidar que Manson es un profundo innovador del crimen. Es la primera vez que un tipo crea una secta para cometer asesinatos. Esto nunca antes había ocurrido. Nos sorprende, hablando de las mujeres, por ejemplo, que además se mostraron en el acto más célebre especialmente sanguinarias, y eso también fue un horror general. Solo faltaban, no eran rudos y cicatrizados matarifes los que hicieron esto. Eran unas muchachas, en su inmensa mayoría. Era demasiado. Y lo que es impresionante, David, es que pasa el tiempo y sigue teniendo, que esto sí que no lo puede entender nadie, no lo sé,
una cohorte de seguidoras. Siempre se ha mantenido en todo este tiempo esa cohorte de seguidoras. Durante todos estos años no ha dejado de recibir cartas, de recibir llamadas de teléfono. Yo he escuchado una amiga suya, Rose, una groupie de Texas, que hablaba con él, y además recuerdo que me enviaba ya sus conversaciones porque las grababa, y en una de ellas me contaba ya textualmente que había muerto su madre y que solo había encontrado alivio hablando con Manson desde la cárcel. ¿Y por qué? Y ella le llamaba, y luego la conversación era realmente absurda, porque yo recuerdo que ella le llamaba y le decía: ay, Charlie, ¿qué tal está Charlie? Ay, te quiero, Charlie. Y el otro empezaba a soltar ahí su perorata, o sea, no tenía ninguna, no es que fuera una conversación, ¿sabes? Que a lo mejor la otra encuentra realmente alivio con una conversación, alguien que te apoya. Profunda, pero claro, da la sensación de que podía estar hablando con el contestador automático. De que era gente muy desequilibrada la que seguía Manson, y eso tú lo has detectado todavía ahora. No, porque luego me he encontrado con otra gente. Os cuento otro caso, un chico que se llama Fernando, hablé hace unos años con él, tenía 30 años, de Brasil, con carrera universitaria, que se había metido también mucho en el entorno cercano, pero en este caso con la distancia evidente de física de que vivía en Brasil, pero atraído por el discurso ecologista de Charles Manson. Cuéntanos cómo es, por favor, esta chica. La chica que... La que se quería casar con él. Pues esta chica es de Illinois, y con 18 años ella, cuando era adolescente, empezó a escribirse con Manson, atraída por él, y cuando cumplió los 18 y se hizo mayor de edad, se mudó al pueblo de Corcoran, en California, que es donde estaba la cárcel donde vivía Manson, para estar cerca de él, y desde entonces hasta ahora que ha muerto, o sea, creo que ella tiene ahora 27 o 28, ha vivido ahí cerca de él, atraída por ese discurso también ecologista, por ese vamos a salvar el mundo. Manson es el que, como me decía ella, dice: es que a veces yo siento que Dios habla a través de él, y eso no lo he sentido con nadie más. Yo recuerdo que me dijo aquella, y luego yo le pregunté más... O sea, sería ultra convencido de toda la historia. Sí. Autoconvencida, además yo le preguntaba, pero ¿y los crímenes? Y ella me decía, no, yo creo que él es inocente, pero bueno, ¿y si no es inocente? Bueno, en ese caso me daría igual también. Hay una chica que sería, como ejemplo, ¿no?, de lo que era la familia, todo lo contrario a esa belleza y aceptación del caso que has contado antes. Sí, la ha nombrado antes, el yang, ¿no? Un poco. La ha nombrado antes Patricia, que en Green es verdad que era una chica normal, de una familia normal. Lo que pasa que lo que llevaba dentro y lo que llevaba detrás era toda una infancia de bullying, de acoso en el colegio, porque era una persona que era todo lo contrario. Tenía muchísimo vello en todo el cuerpo, tenía unas orejas bastante de soplillo, prominentes, que la afeaban, o a los chicos que estaban a su alrededor decían que era, pues eso, que no era el prototipo de chica californiana guapa, y eso la crea un complejo tremendo, hasta tal punto que... Durante muchos años, toda su infancia, hasta que ella llega a hacerse secretaria. Cuando conoce a Manson le dice todo lo contrario. Le hace creer que es una belleza, que es la persona más bella del mundo, y ella entonces cae rendida a sus pies. Pero qué poder esa misma noche este hombre, se acuesta con Manson y ya empieza a formar parte de su familia. Es de las seguidoras que hasta el último momento aseguró que Manson no había estado en los asesinatos, que él no había sido el culpable, que habían sido ellas. Preferían morir ellas, porque fueron todos condenados a pena de muerte, aunque luego esta se abolió y entonces se la cambiaron por cadena perpetua a todos, pero todos iban a ir a una pena de muerte, y ellas preferían morir por su Dios, por su Jesucristo, por Manson, que era, pues, en cierta forma, el novio que esta chica no había tenido, el padre que no había tenido y que la trataba bien. Encontraban en él todo. ¿Y esta fue una de las ejecutoras de esa noche? Esta fue una de las que apuñaló en varias ocasiones a Sharon Tate, así lo dijo ella, de las más sangrientas. Fue también la que persiguió a la amiga de Sharon Tate hasta el jardín, y en el cuerpo de esa pobre mujer se encontraron más de 30 puñaladas, hasta tal punto que la policía, cuando llegó, creían que el camisón blanco que llevaba, camisón vestido blanco que llevaba, era rojo, pero era roja en un principio, era rojo por la sangre que tenía, se había desangrado viva por el sadismo de esta chica, que fue también alguna de las que escribió lo de Pig, Helter Skelter. Yo en este caso creo que, tal y como se ha dicho, Manson hizo creer a todo el mundo en esa guerra racial, ¿no?, a toda su familia, pero que la realidad era otra muy diferente. Manson tenía unos complejos impresionantes, y lo único que quería era ser una estrella
estrella del rock, ser alguien. Utilizaba a esa familia para intentar, a través de las chicas por ejemplo, ponerse en contacto con los mayores productores. Se metieron en la casa de uno de los Beach Boys y estuvieron allí hasta que alguien, uno de los managers, dijo: pero ¿qué hace toda esta comuna en tu casa viviendo, gastándose tu dinero? Pero él había quedado abducido también, el Beach Boy había ¿qué quedado pasaba con Manson? abducido. De hecho, o sea, ¿cuál era su poder? Por sus chicas. Utilizaba y llevaba a sus chicas por delante. Vais a tener sexo libre con ellas, con todas las que quieras. Ese era su poder. De hecho, Dennis Wilson drogaba vio a todo un el mundo y él no se drogaba. Dennis Wilson en una biografía de otro de los Beach Boys, el libro se llama Good Vibrations, y cuenta una cosa que Dennis Wilson nunca contó, que es que en su relación con Manson, él vio un asesinato en el rancho, vio cómo Manson dispara con una escopeta de perdigones en el pecho a otro de los miembros de la comunidad y cómo lo entierran. Y en ese momento Dennis Wilson no solo no lo denuncia, sino que está tan aterrado que lo único que desea es que Manson desaparezca de su vida para siempre. Los tenía, incluso a gente que eran ídolos a nivel nacional, los tenía... Pero qué dualidad, ¿no, Santi? O sea, provocaba ese profundo terror y ese magnetismo en las mujeres. Claro, porque, que es que no sé. Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. Es decir, yo creo que él nunca creyó para nada en esa guerra racial, porque si realmente lo hubiera creído, probablemente él hubiera desarrollado una esquizofrenia, o ya lo era. ¿Y no lo era? ¿Se ha intentado diagnosticar? En la prisión se hubiera deteriorado muchísimo, pero él ha mantenido siempre el control, él nunca ha reconocido los hechos. Y para nada se corresponde eso con una persona que tiene una patología tan grave, porque tú piensas que, claro, si tú te crees que realmente por matar a 7 personas vas a provocar una guerra racial y que el mundo va a desaparecer y luego van a venir a ti, pues verdaderamente es un delirio muy poco realista, ¿no? Porque de la misma manera que él satisfizo las necesidades de estas personas, que no es que estuvieran enfermas, pero ayudados por una época donde una y otra vez lo que se plantea entre los jóvenes es: no hagas caso a los mayores, los maestros ya no puedes fiarte de ellos, los padres están pasados de moda, la religión ya no te ofrece nada, es el nacimiento de toda la New Wave, ¿os acordáis? Todo aquel esoterismo. Entonces, claro, él en ese contexto, que tiene una mirada verdaderamente perturbadora, él ha aprendido a leer muy bien, porque en la cárcel lo necesita para sobrevivir. A quién identificar como un guardia al que te puedes acercar para buscar protección. Y todo eso porque otra persona saldría muy consumida, saldría quizá loca. Porque, claro, no solo eso, Vicente, sino que ha aprendido a hacer sus numeritos, drogando a las demás, haciendo que tomaran ácido los demás miembros, LSD, sacándoles información de su propia vida, estando drogados y haciendo todo tipo de... Hacía crucifixiones, él se crucificaba como si fuera Jesucristo, montaba unos espectáculos, unos teatros tremendos. Sacaba información cuando estaban drogados a esos miembros de su secta y luego estos creían que tenía poderes sobrenaturales, que les leía la mente porque les contaba cosas de su infancia, de tal, que drogados completamente con el ácido le habían narrado en esas orgías tanto de drogas como de sexo. Se llegó a hablar mucho de la mente de Manson y de si no todo era tan casual y un simple, digamos, preso que se encontraba con un rebaño de jovencitas y les manipulaba, sino que había otras cosas detrás, se llegó a decir. Sí, llegó a ser tan fascinante esa capacidad de manipulación que se llegó a especular efectivamente con que era parte de un plan por parte de la CIA o de otros poderes para acabar con el movimiento hippie. Yo no lo creo tanto así, como que Manson era una persona que tenía un plan desde el principio, que no había improvisado para nada, tenía una mente brillante y maquiavélica. Era un tipo que, por ejemplo, en su primera época de cárcel, ¿a quién se acerca primero? A los proxenetas, a los chulos. Y empieza a aprender de ellos y les empieza a preguntar cómo se trata a las chicas, cómo se consigue que se prostituyan las chicas, cómo se consigue que puedas agredir a las chicas y que te sigan queriendo o sigan prestándote atención, esos truquillos. Luego pide un libro en concreto que le acompaña toda su vida y parece una tontería, pero no es así. Es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un clásico bestseller de su época. Clásicos. Y allí aprende el truco que, según uno de sus antiguos seguidores, dice, el que mejor practicaba, y está en uno de esos capítulos del libro, que es el truco de hacer creer a la gente que ha sido idea suya. Es decir, le vendía a la gente que sus propias ideas se las metía en la cabeza para que pensasen que se les habían ocurrido a ellos. Y luego, tanto en la cárcel, tiene conocimiento de la Iglesia de la Cienciología.
le ponen con un preso que es cienciólogo, y también ahí empieza a haber otro filón, pero a él no le interesa la cienciología para practicarla en absoluto, pero ve la devoción de este preso por las enseñanzas de Hubbard, y empieza a preguntarle por los métodos. Eso le lleva a, después de, una vez ha salido de la cárcel, a acercarse a otra secta, tampoco para afiliarse, sino para ver qué se hace. Se acerca a los niños de Dios y hace exactamente lo mismo, investiga exactamente cómo los niños de Dios, que también, su propia secta, que ¿no? también se caracterizan por prostituir a sus miembros femeninos, cómo actúan. Y ya por último, cuando en 1967 Jim Jones, el que luego sería tristemente célebre por el suicidio masivo de sus miembros en Guyana, se establece en Los Ángeles, también se acerca a Jim Jones, y Jim Jones le fascina, pero no se deja fascinar como un seguidor, porque lo que él ve en Jim Jones es todo lo que él le gustaría ser. Es un tío con poder político, con auténtico poder sobre sus seguidores, etcétera, etcétera, y con aparte del carisma, con una cierta elegancia, con una aceptación social. Él es más bien lumpen, él es otra cosa, pero le sirve de modelo para diseñar. Entonces yo no creo honradamente que lo de Manson sea una cuestión de talento natural y ahí me pongo. No, el tío tenía un plan que lo fue desarrollando durante años y que efectivamente cuando llegó a ese caldo de cultivo perfecto, que era en Los Ángeles de 1968-69, dijo aquí, o sea, aquí es donde lo hago. Y en ese sentido, Santi, lo que tú has comentado revela el aspecto fundamental de Manson. Él es un innovador del crimen. Nadie había hecho lo que él había hecho hasta ese momento. ¿Qué pasó con las chicas de la... O sea, a día de hoy, ¿qué noticias tenemos de ellas? Bueno, otra de las que están las dos que te he contado todavía están en la cárcel. Han recurrido un montón de veces, han intentado salir y se les ha denegado siempre también, porque la familia de Sharon Tate, ahora su hermana, Deborah, en todas esas audiencias está en contra, claro. Dice que nunca tienen que salir de la cárcel, igual que lo dijo de Manson, que tienen que morir en la cárcel porque su hermana y su sobrino, nonato, están enterrados y no pueden defenderse, y que ellos tienen que morir en la cárcel. Una de ellas, una de las chicas de Manson que también fue encarcelada, era Susan Atkins, la llamaban Sexy Sadie. Sexy Sadie lo mismo, era una chica que venía, en este caso, de unos padres alcohólicos. Su madre se muere de cáncer cuando tiene 15 años ella, y empieza a entrar en una ruleta de sexo, drogas, y un día se cruza con esa camioneta, ¿no?, que llevaba de panadería, pintada de negro y con unas caras psicodélicas, la camioneta de la muerte, que era la camioneta de Manson, donde paraban en cualquier sitio, armaban las orgías. Vio pues lo mismo como una liberación más. Sexy Sadie interviene en los dos asesinatos, interviene tanto en el de Sharon Tate y todo el grupo de amigos que estaban en Cielo Drive, y en el matrimonio La Bianca. What do you think of this morning's proceedings, Susan? I didn't think anything about it. What about Do you want Susan? Come on. I think she's awful pretty. Back it up. Do you want a press conference testimony? I don't fear for anybody's testimony. You think Charles should have a news conference? I don't know. Would you like to have a news conference, Susan? Sure. What would you tell us? Hey, Chachi, what you want to hear? Fue una de las más sádicas, fue una de las que más se ensañó con las víctimas, y fue también la que gracias a ella se puede coger a Manson y a su familia. Esta chica que, fíjate, en la ficha policial yo la he puesto aquí porque esto sí es el demonio, o sea, es una chica que mira directamente a la cámara y sonríe como orgullosa de lo que han hecho. Exactamente. Y ese orgullo mal llevado fue el que llevó a toda la familia a ser encarcelada. Cuando ella es detenida por unos pequeños robos que había hecho la familia y está en una celda con otras presas, empieza a jactarse de que ha cometido los asesinatos de Sharon Tate y del matrimonio La Bianca. Además lo cuenta con pelos y señales. Una de esas presas que está con ella en la celda va directamente a las autoridades, se chiva, sacando su propio beneficio, claro, diciendo que Susan ha declarado y le ha contado que es una de las asesinas, y es entonces cuando empiezan a tirar del hilo y detienen a todos los miembros de la familia. Es por el orgullo de esta chica por los que todos van a la cárcel, y tal y como se la ve, lo que
revolvía las tripas de todos los que siguieron el juicio, esos 9 meses de juicio que se hicieron a la familia y a Manson, es la actitud que tenían estas chicas. Estas chicas estaban completamente lobotomizadas, como bien decías, por Manson. Pero ¿y por qué los crímenes, esos crímenes en esas casas? Sobre eso se ha discutido mucho y se ha hablado mucho de por qué actúan ahí exactamente, qué tipo de venganzas contra esas personas. Se ha dicho mucho. Carmen ha dado una de las claves. Hemos hablado hace un momento de Dennis Wilson. Él se acerca tanto a Dennis Wilson como a Neil Young, como a gente muy... Y ojo, tenía talento. En eso coinciden absolutamente todos. O sea, Charles Manson tenía talento como cantautor y hubiese tenido una buena carrera de no ser por su carácter. Había algo que no le gustaba a la gente. O sea, que dice, sí, canta bien, si las canciones son buenas. Posiblemente el hecho de que la casa donde se cometieron los asesinatos, la casa de Cielo Drive, fuera de Terry Melcher, que era el hijo de Doris Day y que era precisamente el poderosísimo productor musical que le había rechazado, a lo mejor influyó algo en que fuera ese precisamente el objetivo. Una venganza. Él sabía perfectamente que Melcher ya no estaba en esa casa, que ya no vivía allí, es más, que se la había alquilado a Roman Polanski. Sabía perfectamente quién estaba en esa casa y lo que quería dar un escarmiento para hacérselo llegar a Melcher, para decirle, oye, tú vas a ser el siguiente si no tienes cuidado. He accedido a donde tú vivías, a tu casa, he matado, he asesinado a tus amigos y ahora ten cuidadito que si no me produces a mí los discos vas a ser tú el siguiente. Y con el matrimonio de la Bianca que es un poco más enigmático, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque él conocía esa casa porque había ido a una fiesta a una casa vecina y entonces sabía perfectamente que estos eran unos empresarios, que era un matrimonio, que vivían allí y era lo mismo. También había un director de cine, en este caso, que le había rechazado porque él quería hacer un documental película, de cómo era su vida, de cómo era Manson y su familia, para hacerle saber al mundo que él era el elegido. ¿No le hacían caso? No le hacían caso, no puede entrar en esa casa porque al parecer tenía medidas de seguridad que dice, bueno, te voy a dar el aviso matando a tus vecinos. Ese es el aviso. Y él sí que entra en casa de los Bianca, Él sí que se sabe que estuvo en este domicilio, aunque no hiciera los asesinatos, aunque no los llevara a cabo, pero sí que estuvo allí presente y es el que fuerza la puerta y es el que ata al señor La Bianca. Que él es el que les lleva en coche. Sí. El que lleva pero en coche y luego bajan todos. Según de hecho, es lo que le ata más al crimen porque en el primero no claro, aparece. según las testigos, según las chicas, aseguran que él entra, pero que luego cuando empiezan a cometerse los asesinatos, él se va de la casa. Yo me acuerdo, yo le pregunté por eso a él, digo, bueno, dentro de la poca incoherencia que tiene, o sea, dentro de la, no incoherencia, pero dentro de que no me va a contar la verdad o me va a contar la misma verdad que mantiene él desde hace 50 años, voy a preguntarle por ese detalle, que es verdad que en los primeros crímenes no estabas, en los segundos, ¿por qué llevas a esta gente a la casa? Y la respuesta fue, dice, es que me estás preguntando una cosa muy complicada, es como si me preguntaras por qué me comí un helado hace 40 años, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Igual. Y a ver si se acuerda, bueno, esto ya no, esto es post-mortem. Leo directamente, los souvenirs de Charles Manson, postales y envoltorios de sus chocolatinas se venden a 200 euros. No, y peor, la dentadura. La dentadura, en fin, todos los objetos que han tenido incluso contacto con él. Esto tiene que ver, aparte de todos los secretos que se están contando sobre su propio cuerpo, ha habido un follón tremendo. ¿Por qué un icono? ¿Un icono cultural de qué? ¿A ti qué te pareció? ¿Por qué esta figura es una de las más populares? Se asemeja a su imagen, como imagen, a la del Che, a la de Kennedy, o sea, las grandes imágenes del siglo XX. ¿Y por qué icono? Pues porque estamos hoy hablando de ello, básicamente. Porque a mí es lo que me sorprende, además, que él con los años se había convertido en un viejo absurdo. Dijo que sin capacidad de repercusión suya por sí mismo, vamos, ni con su entorno cercano, con unas páginas web rudimentarias que tenían, eran incapaces de desmentir noticias y de que eso llegaran, como mucho conseguían salir en la CNN de vez en cuando porque tenían un amigo en la CNN, pero nosotros estamos hablando de ello y año tras año, cada mes de agosto, se ha seguido hablando de los crímenes como si hubieran sucedido el año anterior o meses antes. O Tarantino, que dice que va a hacer una película 50 años después de los crímenes. Claro. Es decir, hay algo en esta historia. Salen los Simpson, como decía
Vicente, hay un cantante que se pone su apellido, hay cantantes que llevan la camiseta con el rostro como si fuera la foto de corda el Museo de Las Vegas compra, simplemente noticias, compra la dentadura de Charles Manson. O sea, darse una vuelta por noticias y darse cuenta de que este hombre ha generado, yo no sé si un pequeño imperio podríamos decir, o allí cuando lo ves sobre el terreno, David, que es la diferencia respecto a nosotros, te das cuenta que es todo mucho más denigrante, más... Sí, no, o sea, porque de hecho sus amigos fuera, estos dos personajes de los que os hablaba, tienen una página web en la que intentan vender para mantenerse ellos algunos de los dibujos que él hace o algunas de las cartas que escribe y no sacan dinero. Y a mí luego, yo además esto lo contrasté con el departamento de prisiones, decir, oye, este señor está haciendo negocios, es decir, está vendiendo sus cosas, y me dijeron que no, que nunca habían tenido pruebas de que realmente se estuviera enriqueciendo con eso. Bueno, lo que sí habían surgido con los años era aprovechados, digamos, interesados que se arrimaban a él, es decir, a lo mejor que le escribían cartas diciendo, a ver si me contesta, cojo la carta y la subasto en internet y me saco 500 dólares por de esta por la última carta. chica de Star, que estaba con él también para, como ya le quedaban pocos años de vida, para que le dejara en testamento su cuerpo y hacer negocio post-mortem con él. Vicente, el misterio es por qué, si puedes brevemente como colofón, ¿por qué este tipo es un icono? No lo acabo de entender muy bien. Porque hay una tendencia a, de alguna manera, establecer como un glamour romántico, ¿no? Bonnie and Clyde, que en el fondo eran una pareja de asesinos, ¿verdad? Claro. Y sin embargo piensas en Bonnie and Clyde como Romeo y Julieta, un poco así, ¿no? Y sin embargo mataban de manera despiadada. Entonces yo creo que esa combinación de carisma particular, el hecho de que verdaderamente da miedo, yo creo que por eso no triunfó, porque es una persona que te da un mal rollo, porque es una persona que ha aprendido a vivir generando miedo. Entonces ese carisma especial, esa actuación criminal pionera, innovadora, que de alguna manera rompe con la ingenuidad de los años, definitivamente de los años de la posguerra, y empieza la época del gran crimen, y luego el tratamiento de los medios, que lo han visto de una manera glamurosa por diferentes razones. Yo creo que todo eso explica porque hoy en día estamos hablando de Charles Manson, ¿verdad? Vicente Garrido, como siempre, un honor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Santi, gracias. Un placer. Carmen, gracias. Nada.